Llevas meses trabajando en ese proyecto cultural. Diseñaste la identidad visual, escribiste todos los textos, curaste todos los contenidos, tal vez incluso llegaste hasta co-crear materiales con los artistas, con las artistas que participaron. El proyecto termina, sale todo bien, todo el mundo contento, pero 6 meses después, la institución que te contrató usa esos materiales en otro proyecto o los adapta, ¿sabes? Bueno, los redistribuye. También de pronto ves que está en una plataforma de streaming que ni siquiera es de la institución y también están siendo incluidos en una publicación que está vendiendo otro producto de la misma institución con la cual trabajaste. Y obviamente tú no ves ni un peso, ¿no? Nada, nada, ni un euro, ni un dólar, ni un sol, nada. Y lo peor es que legalmente pues no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque firmaste un contrato que en una sola cláusula que nadie leyó con cuidado, cedías todos los derechos de propiedad intelectual a la otra parte. Para siempre. Sin compensación adicional. Sin ningún tipo de condición. Esto no solo es una historia de terror ficticia, es algo que pasa todos los días en el sector cultural, en toda Iberoamérica, a personas con años de experiencia incluso, a colectivos, a personas artistas, a quienes gestionamos proyectos culturales, e incluso con toda la profesionalidad del mundo, ¿no? Y pasa en la mayoría de casos no porque alguien quiera hacerte daño, ¿sabes? Sino porque nadie en la negociación tenía claridad suficiente sobre lo que se estaba firmando. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo se redactan, se leen y se negocian las cláusulas de propiedad intelectual en contratos de servicios culturales. Y no lo vamos a hacer desde esta teoría jurídica abstracta, ¿no? Que puede llegar a ser pesada, sino desde, bueno, la práctica cotidiana de quienes trabajamos en la gestión cultural. Te doy la bienvenida a Gestión Cultural del Podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carrá y hoy, martes 21 de abril del 2026, en el episodio 149, vamos a hablar de cómo redactar y entender las cláusulas de propiedad intelectual en tus contratos. ¿Qué tal, colegas? Qué bueno tenerles acá congregadas a través de este streaming. Antes de empezar, quiero mencionarles que justo ayer empezamos el curso de evaluación de indicadores de impacto cultural, un curso que la verdad tenía muchas ganas y que pues dimos inicio muy bien. Estuvimos hablando del por qué es necesario, ¿no? Tener estos indicadores y de el mito de que la cultura no se debe medir, ¿no? De hecho, la cultura no se puede medir, ¿no? Porque es una cuestión, un concepto un tanto abstracta, ¿no? Pero no hablamos de medir la cultura, hablamos de medir precisamente todos los impactos que tienen nuestros proyectos culturales en específico, ¿no? Más de intentar medir una cuestión que es bastante subjetiva o que responde a unas aristas sociales que no pudiésemos medir, ¿no? Entonces estuvimos hablando precisamente sobre por qué es importante, sobre cuáles son los beneficios de medir indicadores dentro de nuestros proyectos culturales. Sí, pero bueno, me la pasé muy bien grabando, la verdad. Así que ahí te dejo el dato, está en acultura.org pleca academia, este curso que tantas ganas le tenía y ya por fin lo estamos haciendo y la verdad pinta bastante bien. Dicho esto, vamos con el punto central de este tema, ¿no? Hablar sobre propiedad intelectual, pero antes de hablar sobre propiedad intelectual hay que hablar de qué es, ¿no? Antes de hablar de cómo redactar una cláusula, antes de hablar de contratos, antes de hablar de cualquier otra cosa, creo que es necesario tener claro de qué estamos hablando cuando se habla de propiedad intelectual en específico en el contexto de un contrato cultural, de un contrato por servicios o profesionales en cualquier ámbito de la cultura, ¿no? Porque es un término que se usa mucho y se entiende poco, ¿no? En este contexto. La propiedad intelectual, en términos bien generales, bien así superficiales, abarca
todo aquello que una persona crea con su intelecto, por eso es intelectual, ¿no? Y no solo eso, sino que también implica su trabajo creativo, ¿verdad? Textos, imágenes, fotografías, composiciones musicales, diseños, guiones, piezas audiovisuales, bases de datos incluso, identidades visuales, curaduría de contenido si tenés una metodología, es más, metodologías documentadas también, un largo etcétera, ¿no? Un largo etcétera. En la mayoría de los marcos jurídicos iberoamericanos, el derecho de autor nace automáticamente en el momento en que esa obra se crea y se fija en algún soporte, ¿no? O sea, se crea no solo no se crea en mi mente, ¿no? Sino que se crea en el mundo material, vamos a decir. Y no necesitas registrarla para que sea tuya, ya es tuya una vez tú la creas. Eso es un gran beneficio, ¿no? Ahora bien, el problema en los contratos culturales no suele ser si alguien creó algo, ¿no? Eso casi siempre está claro. El problema es qué pasa con esa creación. Y qué pasa una vez se entrega a quien encargó el trabajo. ¿Puede esa persona o institución usar la obra libremente? Puede modificarla, puede cederla a terceros, puede ganar dinero con ella, por cuánto tiempo, en qué territorio. Cuando un contrato no responde todas esas preguntas, y básicamente de forma explícita, alguna de las dos partes va a quedar expuesta. Y pues la experiencia nos dice que quien queda más expuesta es casi siempre la parte con menos poder de negociación, que en nuestro sector suele ser la persona artista, ¿no? La persona gestora, el colectivo o cualquier persona, ¿no? que preste estos servicios. Aquí hay dos grandes figuras jurídicas que van a aparecer en cualquier cláusula de propiedad intelectual bien redactada. La primera es la cesión de derechos, que esto va a implicar transferir la titularidad o el uso de una obra a otra persona. Y la segunda es la licencia, que es simplemente un permiso, ¿sabes? El permiso de toda la vida para usar la obra bajo condiciones específicas, eso sí. Y eso no implica transferir la titularidad. La diferencia entre la cesión de derechos y la licencia es gigante, es enorme. Y un contrato puede significar la diferencia entre perder ese control, ¿no? El control de tu trabajo para siempre, o conservarlo o mantener cierto control, ¿no? Cuando trabajamos en gestión cultural, ya sea como consultores, consultoras, como coordinadores de un colectivo, como director o directora de un proyecto, vas a estar constantemente en situaciones donde se realice esta diferenciación o donde se tenga que tener en cuenta esto. Yo creería que incluso casi todos los proyectos culturales generan una propiedad intelectual. Tal vez estás contratando a una persona diseñadora para una campaña y necesitas asegurarte de que los materiales quedarán disponibles para la organización, ¿no?, en la cual estás trabajando. O tal vez tú, quien está siendo contratado, necesitas proteger tu metodología, necesitas proteger tu portafolio o incluso tu posibilidad de usar ese trabajo como referencia profesional, no como currículum. Entonces, aquí también la claridad que debemos de tener en este punto y la diferencia de conceptos, esto es una claridad que no tendría que ser un lujo, ¿no? No tendría que ser algo para nada más mentes mega intelectuales. Es parte de nuestro trabajo en la gestión cultural. Ahora bien, teniendo esto un poco más claro, vamos al punto práctico, ¿no? Porque aquí hay tres errores que yo considero que aparecen una y otra vez en los contratos que circulan en el sector cultural y creería yo que los tres son evitables si sabes lo que estás haciendo, si sabes lo que estás buscando. De hecho, por eso he querido hacer este episodio, ¿no? Por esos tres puntos en específico. El primero es la cláusula de cesión total sin condiciones. Suena algo así, a manera jurídica, ¿no?
el contratado o la persona contratada cede a favor del contratante la totalidad de los derechos patrimoniales sobre las obras creadas en el marco de este contrato. Punto. Fin, ¿no? Dos linitas, ¿no? Sin especificar incluso qué obras, por cuánto tiempo, para qué usos, en qué territorios, ni si hay o no compensación adicional por esa cesión. Esa frase de dos líneas, que parece hasta lógica, ¿no? A primera vista, razonable, puede implicar que vas a perder todos los derechos económicos sobre el trabajo de forma casi que irrevocable. En muchos países de nuestra región, incluso los derechos morales sobre la obra, como el derecho a que tu nombre aparezca, ¿no? Como autora, como autor. De esto creo que hay otros episodios sobre propiedad intelectual que pueden ver. eh, Incluso los derechos morales en varios países pueden estar en riesgo si la cláusula no los llega a proteger explícitamente. Entonces, aquí la forma de corregir esto no es eliminar la cesión, ¿no? Porque en muchos contratos es legítimo, ¿no? Que quien encarga el trabajo quiera ciertos derechos sobre ese trabajo, ¿no? Los está pagando. Aquí la forma de corregir esto es delimitar. Tenemos que saber especificar qué obras exactamente se están cediendo. Y no solo eso, hay que definir el territorio geográfico, la duración y también, y muy importante, dejar claro si la cesión incluye o no el derecho a ¿cómo es que sería? Sublicenciar a terceros, es decir, como dar esta licencia a terceros a partir de una licencia que nosotros o nosotras hemos dado, ¿no? Entre más específicos es esta cesión de derechos patrimoniales, pues mejor, ¿no? No se puede dejar así abiertas y así a secas. El segundo error es la ambigüedad sobre obras que ya existen, sobre obras preexistentes. Y que este caso es especialmente relevante para quienes trabajamos, ¿no? Como consultoras, consultores o freelancers, ¿no? Como le quieran llamar. Imagina, ponele que llevas años desarrollando una propia metodología de trabajo, que incluso, vaya, por ejemplo, en la cultura tenemos una metodología de consultorías, que tenés plantillas, ¿no? Ya hechas, que te han costado sudor y lágrimas, ¿no? En una hoja de cálculo, materiales de formación que usas con todos tus clientes, con todos tus estudiantes. Cuando firmas un contrato nuevo, si la cláusula de propiedad intelectual no hace una distinción clara entre las obras que se crean específicamente para ese proyecto y las obras que tú aportas desde tu acervo previo, ¿no? Ahí pues puedes quedarte sin la posibilidad de seguir usando tus propias herramientas en futuros proyectos. Aquí estás diciendo de que dentro de este servicio va a ir todo el combo, ¿no? Va a ir todo lo que yo he creado, se va a registrar en ese contrato como propiedad que se está cediendo. No, esto no puede ser, ¿no? La solución aquí es añadir al contrato un anexo o incluso una misma cláusula, ¿no? Un mismo artículo que enliste las obras preexistentes que van a ser traídas al proyecto y que se establezca que esas obras van a permanecer bajo tu titularidad, ¿no? Y claro, ahí sí, ¿no? Ahí especificas también que otorgas al cliente únicamente una licencia de uso en el marco de ese proyecto en específico, ¿no? Yo traigo esta metodología, pero esta metodología no va a ser parte de lo que la organización está comprando, ¿no? Esta metodología se va a usar en este proyecto en específico porque es parte de mi currículum, ¿no? Es parte de lo que yo sé hacer. Y el tercer error es no regular el tema de créditos y del derecho moral que te mencionaba. En muchos contratos, y especialmente los de estas instituciones grandes, ¿no? Ministerios, organizaciones gubernamentales, etcétera, la cláusula de propiedad intelectual
se ocupa de los derechos patrimoniales, o sea, quién gana dinero con esa obra, pero se deja a un lado por completo los derechos morales, que incluyen el derecho de paternidad, ¿no? Es decir, que tu nombre va a aparecer siempre vinculado a la obra y que también se va a respetar el derecho a la integridad de la obra. Es decir, que la obra no va a ser modificada de una forma que dañe tu reputación o la intención original que tenía el trabajo. Y quiere decir que si creaste una exposición, si escribiste los textos de un catálogo, si diseñaste la estrategia de comunicación de un festival, tenés el derecho a que se sepa que lo hiciste tú, que tú eres la persona autora. O sea, la organización, bajo los auspicios de tal organización, claro, se pagó, se hizo, etc. Pero tú eres la persona creadora siempre. Las instituciones o cualquiera que haya pagado no tiene el derecho de atribuirse esa autoría. Ese reconocimiento obviamente tiene un valor profesional, tiene un valor simbólico. Y si no tenés una cláusula, no tenés un punto específico que lo regule, las instituciones suelen olvidarlos, ¿no? Y a veces no es por mala fe, sino que como nadie exigió esto, no está en la lista de exigencias que hay que tomar en cuenta a la hora de utilizar esto. Entonces, ¿cómo, Alejandro? Dame soluciones y no problemas. ¿Cómo redactar una cláusula que te proteja sin necesidad de decirles o darles la alerta de, mira, mejor evitemos los problemas y no negociamos con esta persona, ¿sabes? Hablar de errores está bien, ¿no? Y eso es importante, pero necesitamos saber cómo construir esta cláusula. Y aquí hay que ser honesto, ¿no? No necesitas ser un gran abogado, una gran abogada para saber negociar una cláusula de propiedad intelectual razonable, ¿sabes? Necesitamos entender los elementos particulares que deben estar presentes y también tener la confianza para pedirlos. Una cláusula que esté bien redactada contiene por lo menos, a mi criterio también, a mi criterio, 4 elementos. Uno, la definición del objeto, es decir, qué obras específicas son las que se están regulando en esa cláusula. No puedes poner todos los materiales producidos en el marco del proyecto, sino una descripción lo más precisa posible. Son los textos del catálogo, es el diseño gráfico de la campaña, es el video documental del proceso, es la memoria metodológica. Cuanto más específica sea la descripción, menos espacio va a haber para interpretar cosas que te puedan terminar perjudicando, ¿sabes? Segundo punto, y este segundo punto eh, tiene que ver con lo que se llama la transferencia, ¿sabes? Esto, ¿es una cesión o es una licencia? Si es una cesión, ¿es exclusiva o no es exclusiva? ¿Es temporal o indefinida? Si es una licencia, ok, ¿para qué usos concretos está autorizada? ¿Puede un licenciatario sublicenciar a terceros? ¿No? Lo que hablábamos. Cada una de estas preguntas tiene una respuesta que obviamente va a cambiar el alcance del contrato que está firmando. No puede quedar de nueva cuenta abierto, ¿no? En la naturaleza de la transferencia de la obra que estás dando, ¿no? Tercer punto, el territorio y la duración. Que estos dos parámetros, aunque parezcan muy obvios, van a delimitar el alcance de la cesión o la licencia en el espacio y en el tiempo. Un festival latinoamericano que te pide derechos para difundir tu obra en toda la región durante 3 años, no es lo mismo que una institución que te pide derechos globales a perpetuidad, ¿sabes? Ambas cosas pueden ser legítimas en distintos contextos, pero la diferencia es el valor, ¿no? De lo que estás cediendo.
es gigante, ¿no? Entonces hay que tener bien claro el delimitar que en esa sesión de derechos o en esa licencia, cuál es el territorio que abarca ese uso y cuál es la duración. Y por último, y es el que más se olvida, creo yo, es la contraprestación. En el ámbito jurídico, una cesión de derechos sin contraprestación es puede ser cuestionada, ¿no? O puede ser considerada incluso desproporcionada. En la práctica, significa que si estás cediendo derechos amplios y permanentes sobre tu trabajo, pues claro, eso tiene un valor. Y ese valor debería estar reflejado en lo que recibes a cambio. Puede ser un honorario más alto, ¿no? Puede ser una cláusula de regalías, puede ser una cláusula que, bueno, si te dan regalías si la obra genera ingresos o no. Puede ser cualquier forma de compensación que ambas partes consideren justa. Lo importante es que esté ahí, ¿no? Que sea explícita. ¿Por qué? Porque solo poner que yo estoy regalando esto, eso suena mal, ¿no? Eso no. Ahí hay un misterio, ¿no? Que luego en temas judiciales, pues esos misterios siempre salen mal. Hay que dejar bien claro cuál es la contraprestación que se está dando a través de esta cesión de derechos. Ahora, ¿cómo presentas esto en una negociación? Claro, sin que parezca que está siendo desconfiada, ¿no? Desconfiado. Aquí la clave está en marcarlo desde el principio. Desde el principio. Esto debe estar desde la primera negociación como una práctica profesional estándar. ¿Por qué? Porque si lo dejas hasta el final, va a parecer como que al final has desconfiado, ¿no? Y tenés que hacerle ver que esto es una práctica profesional de tu persona, que lo haces con todos, ¿no? Con todas. Y eh, cuando trabajas con contratos que son claros, porque estos contratos claros, la verdad es que no solo te protegen a ti, protegen a la institución también. Entonces, cuando esa protección es para ambas partes, las instituciones, que son serias, obviamente, lo agradecen, ¿sabes? Y también aquí, ¿verdad? Eso es una... hay una alerta, ¿no? Que si alguien se molesta porque pediste claridad en un contrato, eso en sí mismo, ¿no? Es información muy valiosa sobre cómo va a ser trabajar con esa persona, ¿no? Es una red flag terrible. Si hay alguien que te está diciendo esto, pues, ¿por qué estamos siendo tan delicado, ¿no? ¿Cuál delicado, no? Estamos hablando de trabajo. Para esto hay que regularlo. Pero bueno, ya para acotar un poco, ¿no? Para ir aterrizando, hay que también consensuar esto, ¿no? Y creo que puede ser en una sola idea, porque creo que es la que más importa. La propiedad intelectual no es un tema para abogados, no es un tema para abogadas, es un tema tuyo, de tu sector, de la gestión cultural. Es tuyo porque cada vez que creas algo, un texto, una estrategia, una curaduría, una metodología, un diseño, estás generando valor. Y ese valor tiene que estar reconocido y protegido en todos los documentos que firmas. Entonces, cuando pedís claridad en las cláusulas, en los artículos de un contrato, no es ser desconfiado, no es ser conflictivo, no es armar bochinche, decimos en mi país, es ejercer tu profesión con seriedad, con seriedad. O sea, aquí estás reconociendo desde desde esta trinchera, ¿no? Digamos, que tu trabajo vale, que tiene alcance en el tiempo, que puede generar incluso usos futuros que hoy ni siquiera se prevén, ¿no? Entonces, la autonomía financiera y profesional de quienes trabajamos en cultura no se va a construir solo gestionando proyectos más grandes, ¿no? Y buscando nuevas fuentes de financiamientos. También se construye en esos momentos donde te vas a sentar frente a un contrato, en donde lo lees de verdad, ¿verdad? En donde entendés que estás firmando y
negocias con la claridad de quien sabe que su trabajo tiene valor, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Central de eso, ¿no? Es exactamente lo que quisiera dejar claro, ¿no? Que todo este tema jurídico no responde a una cuestión meramente de abogadas o de abogados. Requiere una cuestión de nada más comprender los puntos mínimos necesarios para saber qué se está firmando, ¿no? Pero bueno, si este episodio te aportó algo, compártelo con alguien que trabaje en gestión cultural. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast o YouTube donde nos escuches y seguinos en Instagram, LinkedIn o Facebook como Cultura ORG para más contenido diario de la gestión cultural. Esto ha sido Gestión Cultural, el podcast. Nos escuchamos mañana con más y mejor de nuestro sector que tanto amamos, pero a veces también tanto dolor de cabeza nos da. Un abrazo.